Okay. Hola, good morning. Firstly, thank you very much to our ministers and to everybody who made it possible to be here today. Hola, muchísimas gracias por habernos invitado hoy en nombre de la London School of Economics. Voy a llevarles por un viaje muy breve que espero que contribuya a abundar en lo que ya ha hablado la consejera. La London School of Economics ha participado en investigaciones sobre seguridad vial y sobre todo los factores que impactan en ella. Esperemos colaborar, como hemos hecho ya en los últimos 10 años, con el gobierno vasco en muchos proyectos. Así que un breve viaje que les voy a proponer para hablar de las diferentes áreas que afectan a la seguridad vial. Y simplemente voy a empezar haciendo una breve pero muy importante y relevante cita que dice que los accidentes de tráfico cuestan a la mayoría de los países un 3% de su Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que cada año mueren 1,2 millones de personas en accidentes de tráfico. Esto es muy importante porque es la octava causa de muerte de las personas entre los 15 y 20 años. Y lo que es también muy importante, a nivel local, este número significa que son 560.000 millones de dólares al año. Este es el coste de los accidentes de tráfico, o sea, la mitad de $1 trillón. Esto es lo que cuestan los accidentes de tráfico. Y lo que es interesante, en muchos países en desarrollo, la cifra es de 61.000 millones de dólares, aunque el impacto que tiene esa cifra es aún mayor. Hay un impacto desproporcionado en los países con rentas medias y bajas. Es un aspecto, desde luego, muy significativo en nuestra vida. Yo inicié mi formación en el campo médico y he visto los accidentes de tráfico desde las salas de urgencia, y ahora lo veo desde una perspectiva más política y también de los costes económicos que tiene. Así que, esta doble perspectiva me permite ver las cosas desde dos puntos de vista. Como he dicho, hay una distribución muy poco igualitaria porque las víctimas mortales no afectan a todos los países por igual. Hay países que tienen impactos mucho mayores a causa de los accidentes de tráfico, y los países con rentas medias y bajas tienen 34 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países de la OCDE esta cifra es de 8. Es decir, que el impacto en los países de rentas bajas es muchísimo mayor. Ellos no tienen la red de seguridad que pueda ayudarles. Es interesante también comentar que el 90% de las muertes se producen en países de bajos ingresos, lo cual es un impacto también muy desproporcionado en cuanto a las muertes en todo el mundo. Se han tomado medidas muy importantes por parte de diferentes países. El País Vasco es un ejemplo de cómo se ha logrado una reducción importante, pero este no es el caso habitual. Como he dicho, el 54% de los vehículos del mundo también se concentran en los países de menores rentas del mundo. Pero la cifra de accidentes es mucho mayor en ellos. He hablado de 500.000 millones. Si vemos aquí una perspectiva global, los países que están en azul en esta gráfica son los que han mejorado mucho en la reducción de accidentes. Portugal, desde luego, es el que va a la cabeza en la reducción de accidentes de tráfico en un 39% en este periodo. Y si vamos bajando, España, vemos que ha hecho una reducción también bastante importante, pero entre los países que han tenido mejores resultados, vemos que hay otros en los que la situación es la contraria. Lo que vemos aquí es que en los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, la cifra ha aumentado. En otros países se ven cifras desproporcionadas, pero
En cualquier caso, la tendencia azul en España significa que tenemos la sexta reducción más grande en cuanto a accidentes, y hace no mucho este gráfico era en su mayor parte rojo. El mensaje fundamental que quiero transmitir es que una gran parte de las reducciones tienen que ver con las víctimas mortales y los heridos, pero seguimos teniendo mucho que hacer. En cuanto a España, en concreto no tengo más detalles del País Vasco, pero en España en general es interesante decir que tiene una media ligeramente superior al resto de la Unión Europea en el número de vehículos. Son 0,71 vehículos por persona, mientras que la media europea es 0,62. Pero también es importante decir que España, en cuanto al número de kilómetros que se recorren anualmente, España dobla la media europea en cuanto a kilometraje. Sin embargo, la reducción en España ha sido impresionante teniendo en cuenta esos dos factores. La consejera ha hablado antes de las motos, de las motocicletas. Lo que muestra este gráfico es el número de muertes por cada millón de habitantes. La línea azul es la media. Hay algunas estadísticas que faltan, pero como ha dicho la consejera, las motos y los motociclistas continúan siendo el mayor grupo de riesgo y hay muchísimos componentes de conducta también que intervienen, y muchos países tratan de buscar fórmulas para reducir estos accidentes entre los motoristas. Los demás parámetros más o menos son parecidos, lo que quiere decir que las motocicletas y los motociclistas siguen siendo el área de preocupación más habitual en casi todos los países. Si miramos a este gráfico que habla de los grupos de edad, aquí podemos ver muy claramente cómo han cambiado las cosas. Tenemos los grupos vulnerables, que son los más jóvenes, y los más mayores, y aquí vemos que en el gráfico las víctimas mortales son los conductores y los viajeros de más edad, y más de la mitad de las muertes mundiales se deben a actividades realizadas por los grupos vulnerables, peatones, motoristas, grupos de edad vulnerables, etc. Los conductores de más edad, a medida que vamos aumentando la edad, llegamos a este bloque central y hay muchos aspectos de conducta que explican por qué entre los 15 y 29 años es cuando hay más accidentes. En algunos países como India, que tienen una cifra de 150.000 muertos al año por accidentes de tráfico, y un 8-9% de ellos son niños, ahí hay muchos componentes conductuales y además también representan al resto de la región en cuanto a buenas y malas prácticas al volante. El coste social en España, en comparación con el resto de la Unión Europea, ha sido estimado por la OMS, y nosotros también hemos trabajado algo en ello, pero el coste social de todas las muertes al volante al año es de 48.000 millones de euros al año. El coste en España, el coste medio, es de 1,9 millones y 237.000 euros por herido, que es la tercera más baja de estados de la Unión Europea. Estos estudios los hacen la Unión Europea y la OMS con diferentes medidas, pero lo que es interesante es que en toda la Unión Europea España tiene una cifra menor que otros países, y la estadística de la que he hablado antes muestra que la media de España, que ha bajado aquí, ha ido mejorando. En esta barra blanca vemos que en 2010 la media de muertos por millón de habitantes estaba ahí,
y ahora ha continuado de forma que somos el sexto país con mayor reducción. Como ha dicho la consejera, esta tendencia pretende continuar y la correlación de menos víctimas mortales y heridos suele estar derivada de una estrategia multifactorial. Pero, en resumen, en España hay un gran compromiso y las tendencias generales son positivas, lo cual es bastante esperanzador. Si vemos la situación global de estados de la Unión Europea, vemos en este gráfico el plan de seguridad vial de la Unión Europea, que pretende llegar a una reducción del 50% en el año 2020, en la reducción de cifras de muertos. Como vemos, la línea azul oscura muestra los puntos a los que quiere llegar la Unión Europea cada año, mientras que la azul clara muestra el punto en el que se encuentra. Es una gráfica muy interesante, ya que muestra que a todos nos gustaría estar aquí abajo y, sin embargo, aunque ya estemos llegando a 2019, aunque en 2013 logramos resultados muy buenos, estamos llegando a una especie de meseta como continente. Aún así, es un resultado mucho mejor que el de otras regiones, pero sigue mostrando que hay muchas actividades en Europa que nos llevan a preguntarnos si estamos haciendo lo correcto o no. Algunos de los resultados que quería presentar hoy y que publicaremos a final de año, porque estamos trabajando en un estudio global con 8 países, entre los que está España, en los que se analiza el coste social y económico de los accidentes mortales entre niños. Pero para que tengan una idea, les presento una cita también de la Organización Mundial de la Salud, que dice que las pérdidas de productividad entre los 0 y 14 años son de 50.000 millones de dólares. Por lo tanto, existe una gran necesidad de una respuesta eficaz y bien dirigida. Hay una necesidad que pasa por educar a los niños y dar programas y medidas que nos eduquen a todos en cuanto a seguridad vial. Los niños son objetivos en muchos países desarrollados y de hecho se reconoce cada vez más que el problema es del conductor, no de los niños, aunque vivan en zonas rurales. Podemos tener mucha tecnología, muchos coches increíbles, pero hay un factor que es el factor de la conducta, que es el más importante a nivel mundial. Lo que quería mostrarles es la idea de niños como grupos vulnerables. En países de ingresos medios y bajos se encuentran las áreas de mayor riesgo para los niños. Cuando vemos algunos de estos países, hay familias con 4 o 5 hijos en motocicletas. En estos países los índices de accidentes son muy altos y los efectos además son terribles, porque puede ocurrir que una familia entera desaparezca a causa de un accidente de motocicleta. Así que estamos hablando de que entre el 7 y el 15% de las muertes de tráfico en estos países implican a niños. Esta gráfica muestra países de ingresos medios y bajos y de ingresos altos. Y vemos que en estas regiones, bueno, hay países con mayores y menos ingresos, pero Europa tiene resultados bastante relevantes. El Mediterráneo Oriental, a medida que nos acercamos hacia Oriente y hacia Asia, los resultados van empeorando, también en África, pero la clave
Una vez más, es que esto es una lotería, porque depende de dónde vivan los niños, de cuál es su educación y de cuál es el consenso o la política del gobierno con respecto a la seguridad vial. En países como el Reino Unido, donde ha habido cifras de reducción de víctimas mortales muy altas, de 96% en 20 años, también en este país queremos decir que el 96% de los accidentes con víctimas mortales infantiles ocurren en estos países de bajos y medios ingresos. En los países desarrollados estas cifras no son tan importantes. Aquí tenemos algunas cifras. Hay entre 10 y 15 millones de niños que resultan discapacitados o heridos por accidentes. En algunos países de ingresos bajos y medios hay por cada accidente hay 250. Hay muchísimas fracciones de heridas graves, heridas de columnas, miembros fracturados, etc. Aquí tenemos un campo en el que los hombres tienen un resultado bastante peor que el de las mujeres, y en esto tiene mucho que ver el factor conductual. La última diapositiva que quiero mostrarles después de esta tiene que ver con las diferentes iniciativas que han llevado a cabo los países. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Bien, hay muchísimo trabajo dedicado a cuantificar los efectos de las políticas de seguridad vial. Se han monitorizado las iniciativas en cuanto a infraestructuras de carreteras, etc. Una de estas investigaciones es la de Albalate, que viene a reforzar algunas de las estadísticas que ya están en el mercado. Lo que viene a decir es que el gasto en mantenimiento es eficaz a la hora de reducir las víctimas y las víctimas mortales, y además este resultado se refuerza con medidas regulatorias. Es decir, hay que tener en cuenta cómo están construidas las carreteras para tener buenos resultados a largo plazo. Si la construcción es inteligente, los resultados a largo plazo serán mejores. En mi última diapositiva quiero hablar de algunas buenas prácticas en todo el mundo que consiguen que la seguridad vial sea mejor y contribuyen a que sea mejor que simplemente un político diga que hay una nueva política. Por ejemplo, las infraestructuras. Cuando tenemos un carril, estamos hablando de carriles de 2,65 metros de anchura. Cuando esta anchura se aumenta, se reducen las colisiones frontales en 50%. En cuanto al arcén, si tenemos un arcén de 60 centímetros, podemos tener un 30% más de accidentes que con arcenes más amplios. Esto se añade, hace que el coste de las infraestructuras y de las carreteras sea mayor. En cuanto al estado de las carreteras, lo que dice la investigación es que las colisiones por salida de la vía son aún más graves cuando no hay suficiente margen para que el vehículo pueda detenerse con seguridad. Sería imposible cambiar todos estos arcenes en todas las carreteras del mundo, pero sí que hay áreas en las que hay mucha mayor tasa de accidentes y ahí es donde se deberían concentrar las autoridades. Y lo que no puedo dejar de insistir es de la importancia de la normativa y la regulación. Los gobiernos pueden decir, bueno, tenemos muy buenas normativas, muy buenas leyes
con iniciativas fantásticas, campañas de publicidad, folletos, pero como ha dicho la consejera, la educación es un factor fundamental. La educación en los institutos, haciendo que los jóvenes tengan más educación. También condicionar el dar permisos de conducir a que tengan una buena educación vial. Por ejemplo, en algunos países, antes de tener un permiso de conducir, hay que pasar otro tipo de pruebas para demostrar que uno es un conductor seguro. También hay que implantar objetivos de imposición, de que se cumplan estas leyes, porque las cifras de accidentes mortales se tienen que reducir con un enfoque más holístico. Es decir, tenemos que conseguir que los agentes de tráfico, los agentes que controlan el tráfico sean proactivos y que hagan algo cuando vean un comportamiento inadecuado. Y además me complace mucho ver que el gobierno vasco ha trabajado mucho en temas de educación. Por lo tanto, el último punto es el de la educación. La Unión Europea dice que se requieren diferentes medidas, educación, aplicación de la ley e infraestructuras, pero sin olvidar que el error humano contribuye al 90% de los accidentes mortales. En resumen, hay mucho que hacer y que debemos hacer, pero el error humano siempre va a estar ahí. Tenemos que intentar reducirlo y convencerles de que hay una responsabilidad social cuando conducimos un coche. Y cuanto mejor eduquemos a los jóvenes, más conseguiremos que estas estadísticas cambien. Ha sido un viaje muy rápido, hay muchísimas otras más cosas que podría decir, pero espero que estos 18,5 minutos que he dedicado a mi ponencia les hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias. No sé si el protocolo para las preguntas es después. Yo termino por el momento. Bien, de acuerdo. Lo dejamos aquí por el momento. Muchas gracias. Estoy deseando escuchar las iniciativas que traen consigo hoy. Les doy las gracias de nuevo a los organizadores y muchas gracias, insisto.